Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos nuevamente en Historia, Libros y Banderas, este segundo sábado de junio. Y tenemos a un invitado extraordinario y con una vida excepcional. Él es Rudy Heimann, autor de este libro, Más allá de las fronteras. Europa, África, América. Aunque ustedes no lo crean, él tiene 102 años, nació en Alemania, ahí en la República de Weimar de aquellos tiempos, y luego tuvo que enfrentar la Alemania de Hitler, partió a Palestina, su familia a Chile, estuvo luchando en la Segunda Guerra Mundial y finalmente vino a recalar a este largo y angosto país llamado Chile. Estuvo organizando un kibutz, ha tenido una vida realmente impresionante. Y este libro, que es muy entretenido, a veces duro y que se lee con facilidad y que lo recomiendo desde ya, nos narra muchas cosas de aquellos años 1938-1948, que él denomina mi década extraordinaria. Primero, Rudy, qué gusto tenerte en nuestro programa Historia, Libro y Bandera. ¿Cómo estás tú? Muy bien, muchas gracias, todo bien. Gracias por la invitación y aquí estamos dispuestos a conversar. Al contrario, Rudy, gracias a ti. Cuéntanos un poco de tus orígenes. Yo te conocí, la primera referencia fue de un amigo común, Felipe Valdivieso, también Carolina Martínez y Jaime Belolio me hablaron de ti, y estuviste en una actividad organizada por el Líbero hace un par de meses muy, muy interesante. Pero cuando me dijeron que tenías 102 años, yo no lo creí. ¿Cuándo naciste tú? ¿Cómo fueron tus orígenes familiares? Cuéntanos un poco de eso. Yo nací en 1921 en una familia típica judía prusiana que vive allá desde 1760 y tanto. Y tuve una niñez feliz, pero todo esto se terminó cuando yo tenía 11 años, cuando Hitler llegó al poder. Y todo cambió para todos los judíos alemanes y para mi familia en especial. Y de una niñez feliz pasé a una adolescencia conflictiva y pesada, porque Hitler lo primero que hizo era engrupir a la juventud, y eso se hizo notar. Empezó el bullying y la persecución verbal y psicológica de los judíos, y nosotros los niños en colegio en especial. Y después ya se transformó en persecución física. Después, claro, después de 6 años de amedrentamiento, empezó en la Noche de los Cristales, transformarse en un asesinato masivo. Noviembre de 1938. Exactamente. La Noche de los Cristales Rotos. Exacto. Kristallnacht. La Kristallnacht, exactamente. Efectivamente. Sí. ¿Y qué conversaban en tu familia? ¿Qué recuerdos tienes estando en la Alemania de Hitler? Porque ahí ustedes empiezan a deliberar y a conversar que tienen que irse de Alemania, que no pueden seguir así. Otras familias lamentablemente no tomaron esa decisión y fallecieron o fueron asesinados en los campos de concentración y exterminio. Tal cual. Desgraciadamente mi papá tomó la decisión muy tarde, cuando ya no había una posibilidad de una emigración familiar organizada, y tuvo que salir antes porque descubrimos que estaba en la lista de espera para ser mandado al campo de concentración. No pude esperar que mi padre encuentre una visa a alguna parte, y partí solo a la edad de 16 años como pionero a la Palestina británica. Te voy a preguntar sobre eso. ¿Y por qué tus padres decidieron partir a Chile, que es un país, supongo, muy desconocido en Alemania en esa época? Vale, la pregunta. Ya, y la respuesta es, 1938 era un año especial. Pasaron 3 cosas. Una cosa, terminó la guerra española y empezó el Holocausto en las Noches Cristales, y había elecciones en Chile. Fue elegido don Pedro Aguirre Cerda. Así es.
Entonces, después de la guerra cerda, abrió la frontera para todos los refugiados españoles que querían rehacer su vida en esta tierra lejana. Y dio 10,000 visas para judíos alemanes para salvarles la vida. Y mis padres tuvieron la suerte de conseguir 3 visas para ellos y mi hermana. Así llegaron en el año 1939, el Día de los Inocentes, llegaron a Valparaíso y se salvaron. Perfecto. Cuando tú decidiste ir a Palestina, tú no fuiste por la libre, tú ibas como parte de un proyecto. ¿Qué hiciste en Palestina? Bueno, yo estaba buscando una interpretación nueva para mi vida futura como judío, porque en Alemania el judaísmo nuestro prácticamente no existió, y lo encontré en el sionismo y en el socialismo, la combinación de los dos. Por eso me presenté como voluntario para ir a un kibutz, una granja colectiva, empezar una vida nueva, y lo hice, primero como pastor de ganado, después como experto en lechería, y vivía unos 4,5 años en el kibutz, en el Valle Jordán. Y Rudy, ¿cuál es tu balance de haber vivido en el kibutz en esa época que podría llamarse fundacional de alguna manera? La vida más dura no se puede imaginar. Ya. Pero esto no son malas memorias, son memorias de vida dura, pero no malas memorias porque nos sentimos motivados e inspirados. Hicimos esto voluntariamente. Nadie nos obligó a vivir una vida tan azarosa, tan dura como nos tocó. Y esto duró, tal como digo, hasta fines del año 42, cuando Rommel invadió África y la guerra llegó al Medio Oriente. Ahora, ¿tú ya habían tenido en el kibutz algún tipo de formación militar? De autodefensa, es militar. Ya prácticamente desde llegué al kibutz hasta que terminó la guerra. Durante 8 años vivía yo con el fusil debajo de la cama. Ahora, cuando llega Rommel, ustedes ya se incorporan no a la autodefensa, sino que a la vida militar propiamente tal. Exacto. ¿Cómo fue eso? Bueno, el primer año el ejército británico perdió todas las batallas y la guerra en África del Norte, hasta llegó el nuevo comandante Montgomery, y él reorganizó el ejército británico y pidió voluntarios para llenar las filas del ejército. Y allá yo y muchos otros jóvenes, miles, nos sentimos aludidos, levantamos el brazo, nos incorporamos al ejército británico. Es lo que se llamaría finalmente la Brigada Judía. Primero se llamaba Palestine Regiment porque éramos palestinenses, y después se renombró en mérito por los combates hechos a Jewish Brigade, a Brigada Judía. Perfecto. Tú hiciste diversas tareas ahí, tú hiciste labores de inteligencia, labores de espionaje. Cuéntanos un poco tu tarea militar. Bueno, primero fue reclutado y entré como soldado al regimiento, el 3er batallón de infantería de la Brigada Judía, y después de 3 meses se me acercó un oficial del servicio de inteligencia. Por lo tanto, no quieres entrar al servicio nuestro, es interesante. Yo tenía 21 años, tenía idea romántica de este tipo James Bond, con hoteles de 6 estrellas, con chiquillas despampanantes. Nunca eso viví, pero eso me inspiró decir sí. Y así entré al servicio de inteligencia, en el cual trabajé durante 3,5 años. Tú le asignas gran importancia a la batalla del Alamein, que fue un triunfo muy importante en África, y paralelamente se estaba produciendo la victoria de Stalingrado, y está esa frase de Churchill que tú recuerdas en tu libro: hasta el Alamein no tuvimos ninguna victoria, después del Alamein no tuvimos ninguna derrota. Exacto. Tuvimos derrota, pero básicamente cambió el sentir de la guerra. El ejército durante 3 años ha perdido toda la batalla con el ejército británico,
de aquí adelante prácticamente ganó toda la batalla. Primero en África, después en Italia, después yo como oficial de enlace a los partisanos griegos y al final en Austria. Ahora, ¿cómo es el ambiente? Porque cuando uno mira la batalla del Alamein, la victoria, uno tiende a hacerse como una imagen de, llamémoslo así, positiva, que bueno el triunfo. Pero cuando uno escarba en tu libro, el ambiente cotidiano, el calor, los vientos del desierto, la posibilidad de perderse y nunca ser más encontrado, es bastante tremenda la vida diaria de los soldados en el frente africano. Absolutamente. Y estos son los, después ahora ya pasaron más de 80 años, estos son los recuerdos que más se imponen. Y uno es el clima, de 48 grados a la 1 de la tarde y 17 grados a la 1 de la madrugada en el desierto, 30 grados 2 veces al día. Esto es un desgaste salvaje. Después la escasez de agua, con 4 litros. 4 litros día, para todo. para todo. Para lavarse, para tomar, para todo esto. Había que hacer malabarismo para hacer calzar. Y a veces hasta tuvimos que convidar al camión que teníamos para que le faltó agua alrededor. Hay una cosa que tú nombras que por un lado es bonita y es triste, que los soldados siempre tienen una especie de escudo protector, que es la fotografía de la novia, de los familiares, de 2 hijos, de los padres. Pero por otro lado, tú comentas que de repente recibías una carta de tus padres, Rudy, ¿qué pasa? Hace 4 meses no sabemos nada de ti. O sea, por un lado una presencia permanente a través de una fotografía o un recuerdo, y por otro lado un distanciamiento que parece que no se van a volver a ver nunca más. Así es. Aparte del peligro de todo esto y del malestar, había un problema de comunicación, porque escribí de Santiago de Chile en el año 1942-43, en plena guerra, las cartas no llegaron. Y sí llegaron con 4 a 6 meses de atraso. Y esto fue un gran problema, especialmente más para mis padres, que sabiendo que su hijo está activo en la guerra y no recibían noticias, atrasaron, era un sufrimiento para ellos, inevitable, pero estas eran las condiciones. ¿Y qué recuerdo tienes de tus amigos, de tus camaradas, de las personas que estaban en tu brigada, de las personas con quienes tuviste que compartir, no solo en el kibutz, sino que después en la guerra propiamente tal? Bueno, el asunto de la amistad en la guerra es una soldadura para toda la vida. Ellos eran compañeros o míos a los 16 años cuando partimos de Alemania, y después la vida en kibutz y después la vida en el ejército te hace una amistad para toda la vida. Así hasta el último día nos manteníamos esa amistad férrea, aunque en la distancia. Tú por ahí dices que algunos vivían y lloraban, otros se mantenían como si nada les afectara, y había unos terceros que falsamente como que jugaban cartas como si diera todo lo mismo, pero al final la guerra es algo que te sobrecoge y te implica toda la vida, ¿no es? Exacto. Ya uno es la reacción del momento, donde cada uno trata de acomodarse a la incomodidad del momento, y la otra es la reflexión a través de la universidad de la vida, de que se adquiere con la sabiduría con los años. Y tú, si tuvieras que resumir 1, 2 o 3 aprendizajes de la guerra, porque
todos queremos que no haya guerra y que no haya nunca más guerra, pero guerras hay. ¿Qué aprendiste de la guerra misma? Primero, valorar la familia. Yo me metí en algunas aventuras que no debería haberlo hecho. No por el problema de que a mí me vaya mal, sino dejar a mis padres con un hijo que no regresa a la casa. Ya. Nosotros vivimos nuestro hijo hasta algunos años en el accidente aéreo y sabemos cuánto sufrimos por perder un hijo. Ya. Y lo segundo es valorar la vida, pero la vida no así, más la vida con sentido. Y eso es un producto en parte de la experiencia de la guerra, en parte de lo que se llama la Universidad de la Vida. Ya. Perfecto, Rudy. Rudy, vamos a hacer un alto y volvemos para seguir conversando sobre tu libro Más allá de las fronteras. Una década extraordinaria, la década de 1938-1948, con Rudy Heimann, un sobreviviente del siglo XX que tenemos la alegría de tenerlo viviendo desde hace muchas décadas en nuestro Chile. Volvemos de inmediato. La Universidad San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos con Rudy Heimann, con quien estamos conversando sobre su libro Más allá de la frontera. Y estábamos hablando de la guerra y una de las cosas que me llamó la atención es que tú dices que en el ejército británico trataban de mantener ciertos códigos humanitarios con los presos. Por ejemplo, estaba prohibido matarlos, prohibido torturarlos. A lo más tú decías que participaron de algunos interrogatorios en que ejercieron algunas presiones más fuertes, como decirles que iban a quemar sus cartas o sus fotografías de parientes. ¿Cómo era ese rasgo que tú percibiste en el trato de los enemigos de guerra? Durante la guerra esto coincidía con los valores de uno. Uno trataba de ganar la batalla y eliminar el máximo de soldados alemanes, pero sobre la base de lo que se llama fair play. Y esto coincide con valores que uno adquiere como europeo a lo mejor. Etc. Así esto no era el problema. El problema vino después de la guerra con el gran perdonazo de los aliados al todo lo que era nazismo. ¿Por qué? Pero estaba adelantándote. La gran lección de la vida que me tocó es justicia y paz no van de la mano. Si tú quieres justicia, no vas a tener paz. Y si quieres paz, no vas a tener justicia. Entonces, al final de la guerra, los aliados optaron por la paz y hicieron gran perdonazo al nazismo, salvo los de Múnich, los famosos juzgados. El juicio de Nuremberg. Claro, fue prácticamente, todos fueron perdonados. Así es. Y el precio era la justicia. Se salvó la paz. Hoy día, casi 80 años después, podemos darnos cuenta que tienen razón los aliados de que optaron por la paz, pero hasta la guerra de Ucrania, hace 2 años, durante 78 años,
hemos tenido una paz en Europa, nunca visto en la historia de Europa, Sí. pero resultó. Pero el precio era el gran peronazo y alguien tenía que pagar el precio. ¿Y quién pagó el precio? Todas las víctimas del nazismo, los judíos, los gitanos, los de otra orientación sexual, todos estos fueron eliminados. Nosotros pagamos el precio de no ver la justicia para el mundo tenga paz. Rudy, tú viviste de cerca la muerte. Tú comentas por ahí que un amigo murió, me parece que era Maxi o algún otro. ¿Cómo era la experiencia de estar al lado de la muerte? También ustedes se preparaban para matar en algunos momentos y en otros casos un amigo tuyo contó que había estado, un camarada contó que había estado en un lugar y que era una verdadera sangría o que estaba lleno de cadáveres y tú dices algo así como no quiero ver más, no quiero saber más. ¿Cómo fue la experiencia de estar cerca o al lado de la muerte? Aquí hay, en realidad, a través de la experiencia, 3 modalidades. Uno es el sentimiento de que puede haber peligro, que no puedes evitar, te avisan que ahora vamos a entrar en batalla, ahora vamos a iniciar una acción, entonces ahí está nada, tú sabes lo que puedes esperar. El segundo más es el miedo. No es verdad que no hay que tener miedo, todos teníamos miedo. La ciencia o la arte está en vencer el miedo. Ya. Y el tercero, lo peor de todo, es el terror. A mí me tocó 2 veces lo que se llama terror. Voy a explicar uno. Cuando terminó la guerra en África y fuimos trasladándonos por mar a Italia para seguir la guerra en Europa, en el convoy de desembarco fuimos atacados por submarinos y allá existía el peligro de que tu barco puede recibir un impacto de un cohete o submarino, de un torpedo. Un torpedo. Y de allá está tú en un barco, es una ballena de fierro y no vas a morir en el campo de batalla, pero vas a ahogarte, digamos, horriblemente en el fondo del mar. Esto es más que aprensión, es más que miedo, esto es el terror. Tremendo. Contra eso hay un momento de alegría o de los momentos en que yo percibo que ustedes viven con alegría, que es la liberación de Italia en 1944. No es la liberación de Italia, es la liberación de Roma. De Roma, sí. Ya, que va a pasar ahora, el 4 de junio, así a pocos días de ahora, es el aniversario 80 de la liberación de Roma. 2 días más tarde, el 6 de junio, es el aniversario del desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía, sí. Claro, y 2 días antes nosotros liberamos Roma. Y este fue uno de los momentos más gloriosos y que uno le gusta recordarse después de 80 años. ¿Qué recuerdas de tu vida en Roma? Porque yo veo, por un lado, la música, la necesidad de celebrar. En segundo lugar, la necesidad de organizar algo que estaba muy dominado, sometido. También veo que te enamoraste en Roma en ese momento. Y por último, lo que alcanzo a ver es que ustedes ahí perciben la certeza de la victoria final. Así es. Primero, como digo, la alegría o la sensación
de vivir momento histórico, la liberación de la primera capital europea, el 4 de junio. Y también hace 30 años, cuando se logró medio siglo de esto, yo fui invitado por la Comunidad Judía de Roma para celebrar los 50 años de la liberación de Roma. Y fue con toda la familia. Y en el momento esto daba la sensación de un máximo, una compensación máxima por el esfuerzo que ya uno había hecho. Ya. Son los momentos gloriosos de la guerra, si uno puede usar esa palabra hablando de guerra. Claro. En la práctica, desde ahí, ¿qué te tocó hacer? Porque es verdad que es un momento muy decisivo, pero no se acaba la guerra para ustedes. No, la guerra no cambió, porque hay que terminarla, hay que ganarla, pero todo el resto empezó a cambiar. Especialmente el servicio de inteligencia ya dejó de ser un operativo táctico y se transformó en operativo estratégico. Ya que avance hacia el Ejército Rojo, donde podemos nosotros encontrarnos con él o no, coordinar o competir. Y eso me trajo a Grecia, donde el ejército británico decidió de contactar a los partisanos griegos para coordinar. Fue la operación muy dura y muy desafortunada, pero interesante como experiencia. Ahora, ¿fue en Roma donde tú tuviste la posibilidad de ver a uno de los dirigentes nacionalsocialistas o fue en otra ciudad? No, al final de la guerra, el mismo día 8 y 9 de mayo de 1945, a mí me tocó estar parte del equipo que recibió la rendición del ejército italiano y personalmente me ocupé de general Graziani, el comandante en jefe del partido del fascista que trabajó en Italia, y él, ahí están las fotos cuando lo tomamos prisionero o cuando él se rindió a nosotros. Así es. Y en algún momento tú dices que habiendo visto a algún dirigente nazi, era impresionante, que medía casi 2 metros, o algún otro, era impresionante lo poca cosa que se veían en la práctica. O sea, al final todo el poder se había desgastado después de la derrota. Tal cual, tal cual. Claro, una vez la ceremonia pomposa de rendición con todos los honores que le gusta a los militares, al final se redujo a una centenar de al comer un sándwich junto. Yeah. Claro. Pues, y llevarlo en el jeep mío de vuelta a la prisión en Florencia. Así un viaje de casi 8 horas. Almorzar junto. Rudy, no me resisto a leer una parte de una carta que tú le escribes a tu amigo Bobby en la parte final y que yo encontré impresionante, porque después de todo lo vivido, de la muerte de parientes, de tener que dividir la familia, de tener que sufrir la experiencia de la guerra, tú le escribes 60 años después de los acontecimientos. Dice, 60 años, Bobby, sobrevivimos, retornamos a casa, formamos familias con esposas, hijos y nietos maravillosos. Somos afortunados. Un brindis, Bobby. Yo encontré que esta es una enseñanza muy notable de tu libro, que es al final mirar con esperanza a pesar de la adversidad. No hay prácticamente otro camino. Ya somos viejos, digamos, 60 años después, que cuando escribí esa carta yo estaba cerca de los 80 años. Ya tengo la experiencia de la vida, hay otra mirada a la vida, hay otra escala de valores.
entonces uno da cuenta que es un súper afortunado. Somos súper afortunados. Yo me considero así, de haber salvado por lo menos el grupo de los 4, mis padres, mi hermana, ¿ya? Y llegar a un país precioso como este de acá y ver renacer la vida, poder hacerlo. Por suerte, súper afortunado. Qué notable. Rudy, vamos a hacer un pequeño alto y a la vuelta te quiero llevar al tema quizá más triste y más dramático, que es el tema del Holocausto y cómo lo vivió tu familia al regreso de un pequeño alto aquí en Historia, Libros y Banderas. La Universidad de San Sebastián presenta los tomos 7, 8 y 9 de la colección Historia de Chile 1960-2010. Es una obra que nos ayudará a conocer y a comprender las últimas 5 décadas del Bicentenario de Chile. Lo puedes encontrar en las mejores librerías del país y en buscalibre.cl. Historia de Chile 1960-2010. Volvemos a nuestro último bloque con Rudy Heimann, Más allá de la frontera. Un libro notable que se los recomiendo y se puede leer en 2, 3 tardes, tiene 250 páginas aproximadamente. Mi década extraordinaria, dice el autor, 1938-1948. Rudy, te dejaba adelantada la pregunta sobre el Holocausto, los campos de concentración. ¿Cuándo y cómo se enteraron ustedes como judíos en África, en Italia, en Grecia, de lo que estaba pasando o había ocurrido en Europa Central y del Este con los campos de concentración? Bueno, siempre sabíamos de que hay un holocausto. Nunca sabíamos detalles. Los detalles horrorosos se desvelaron cuando terminó la guerra. Cualquier imaginación queda corto comparado con lo que la realidad después. Se hablaba de 100.000, después de 1 millón de víctimas. Al final resultaron 6 millones. Sí, y esto era simplemente abrumador. Y cuando el 8 de mayo de 1945 decidimos celebrar varios días la gran victoria, para nosotros los soldados judíos esto no duró ni 2,5 días. Por allá llegaron las noticias reales de lo que pasó a nuestra gente, a nuestra familia, y toda alegría se fue al agua comparado con lo que encontramos. Y ahí encontré que los 7 o 9 personas de una familia chica que éramos no sobrevivieron. Fueron asesinados en Auschwitz, en otra parte. El único sobreviviente era el tío Fritz, hermano del papá, que lo pudo ubicar y conversar con él. Tú hiciste un viaje, pediste un permiso especial por 28, 29 días para ir a verlo a Berlín. Exacto. Descubrimos que era el único sobreviviente. Pedí permiso, el jefe me dio un permiso especial para viajar o tratar de llegar a Berlín, ubicar al tío. Después de 2 días de búsqueda entre las ruinas de Berlín lo encontré, lo conforté lo más que se pudo y pensamos que ahora va a empezar la época nueva, para él por lo menos, pero no era así. El tío falleció poco después, nunca más lo vi. Porque ahora le había bajado 20, 30 kilos. Exacto. Una vida sin esperanza, sin expectativas y con una tristeza y esto salvaje. No había ningún incentivo para revivir y falleció un poco después. Ahora una parte que me llama la atención y que también es culturalmente muy simbólica es que tú nombras que viste nuevos letreros donde antes había letreros que decían no se admiten perros ni judíos. ¿Qué
que, claro, de repente históricamente la gente no sabe que había letreros que decían no transmiten perros ni judíos. Claro. Yo encontré muy valioso que se recordara eso por una parte y que se advirtiera el cambio que había ocurrido. Sí, fue impactante, porque estos fueron 3 cafés, restaurantes famosos, cotizados en Berlín, y tenían ese letrero, y cuando terminó la guerra, estos 3 cafeterías fueron rebautizados como club social, uno para el ejército británico, uno para el ejército americano y uno para el ejército francés. Así, si uno quiere decir como la recompensa o la venganza estaba así por escrito prácticamente. Ahora, una cosa que me llama la atención, tú, terminada la guerra, 8-9 de mayo de 1945, tú tienes 2 o 3 alternativas. Una alternativa es volver a Alemania, con el tío Fritz, o estar, ver qué hacer, ponerte a trabajar ahí. Una segunda alternativa es adscribirte al ejército británico, y de hecho te dan pasaporte británico. Volver al kibutz. ¿Cómo son esas alternativas que se te presentan? Exacto, esas eran alternativas, y quedarse en Italia para terminar los estudios. Pero todos quedaron atrás, empalidecieron, comparado con la primera, que era me reencontrar con mis padres. Perfecto. Ya. Y habiendo salvado la vida y llegado tan lejos a un continente pacífico, lejos de todo el ajetreo, no era ningún motivo de sacar a mis padres de aquí nuevamente a una nueva aventura, que ya estaban bordando los 70 años. Ya. Entonces yo decidí la primera, la segunda, la tercera prioridad es revivir la vida familiar. Ahora, no fue fácil el viaje. ¿Cómo? ¿No fue fácil el viaje a Chile? No, fue muy difícil. Sí, pero llegué y me atrevo a mencionar una cosa que más me impresionó. 2 años después de llegar, fue invitado por mis nuevos amigos a presentar la desfile militar del 19 de septiembre. Ya. Y ahí me di cuenta de que esta parada militar fue presidido por un pequeño camión. Y sobre ese camión, unos 10 super viejos, todos pasaron los 90 años, con uniformes que parecía más bien casi la Revolución Francesa. Y yo pregunté, ¿quiénes son ellos? Y mis amigos dijeron, estos son los últimos 10 sobrevivientes de la Guerra del Pacífico. Qué bueno. Entonces, Alejandro, me agarré la cabeza. Pucha, qué pueblo más feliz, donde entre 11 millones de habitantes hay 10 pelagatos que han visto la guerra. ¿Ya? Sí, aquí me quiero, de aquí nadie me mueve. Claro. Yo quiero ser parte de esa dicha. Perfecto. Ahora, fue bien emotivo el reencuentro con tus padres, con tu hermana, pues te fueron a recibir arriba del tren. Fue, haciendo un silbido, parece que era reconocible familiarmente, antes de que tú llegaras a la estación. ¿Cómo fue eso? ¿Qué te dijeron? Bueno, buscando cómo llegar a Chile, no había barcos regulares para llegar a Valparaíso. Así elegí el camino de Génova, de Italia, a Buenos Aires, y de Buenos Aires el tren a Mendoza, de Mendoza a Los Andes, de Los Andes a Santiago. Y funcionó. Pero mis padres querían darnos una sorpresa, y en lugar de esperarme en la estación Mapocho, me esperaron en la pequeña estación de ferrocarril de Los Andes, y yo no lo sabía, y no nos reconocimos. Nos reconocimos. Yeah. Mi mamá estaba muy deteriorada de salud, el papá con pelo totalmente blanco, y mi hermana, que la vi últimamente, una niñita de 13 años, claro, oratora, una mujer de 23, no lo reconocí.
Ya. Y al final me senté en el tren de Los Ángeles a Santiago y mi padre desesperado de que algo ha pasado y empezó a recorrer el tren con mi hermana, silbando el silbido familiar que tenemos en Berlín. Yo sentado allá, escuché esto por primera vez después de 10 años. ¿Quién silba esto? Y miré, y ahí viene por el pasillo un señor de edad con una buena moza. Esto debe ser mi padre, esto debe ser mi hermana. Nunca la vi, ni recibí fotos tampoco. ¿Dónde vivieron ustedes cuando tú llegaste a Chile? Yo en la calle Simón Bolívar con Pedro Valdivia. ¿Ya? Allá vivíamos. Aquí en Santiago. Aquí en Santiago. ¿Y te dedicaste a trabajar dentro de poco? Empecé 15 días a celebrar la reunión familiar y después buscar trabajo. No había ningún problema. Ya. ¿Fuiste bien recibido en Chile, ya no por tu familia, sino por otras personas que fuiste conociendo? ¿Fuiste bien recibido en Chile? Ah, sí, todo. Aquí nunca había un contratiempo. Nadie jamás me puso a nosotros, los migrantes, piedras en el camino para desarrollarse. No, la recepción del pueblo, de la gente era muy buena, muy amistosa. Y nos consideramos súper afortunados. Y ya han pasado más de 75 años de eso. ¿Has sido feliz en Chile? Dentro de lo que uno puede ser feliz, yo creo que soy un afortunado de haber llegado, de haber podido vivir otros 30 años junto con mis padres, de encontrar aquí mi compañera de vida. Estábamos casados 66 años. Aquí nacieron mis 3 hijos, aquí nacieron mis nietos. ¿Qué más se puede pedir? Yo no puedo pedir. Rudy, tú estuviste en la guerra, no solo en la guerra, en una de las 2 guerras más grandes de la historia de la humanidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno pregunta si uno puede creer la cantidad de millones de muertos que hubo en esa guerra, no se puede creer, no se puede creer. Tú lo dices así, tal cual en tu libro. Y sin embargo, sino que por eso mismo, tú eres un amante de la paz. ¿Qué nos puedes decir del valor de la paz para ti, para el mundo, para Europa? Eso es importante. No hay más cosa más importante. Aquí aprendí de que un ejército, mejor ejército, no es el que gana la guerra, sino el que gana la paz. Como ejército de Chile, ya llevamos 140 años de paz. ¿Por qué? Por un ejército que ya hace respetar, sin ser provocador, que desinhibe a algún aventurero y que garantiza la paz. Y total, como digo, en Europa había casi 80 años de paz hasta Putin en Ucrania, y las otras guerras chicas que había, 30, nunca, ni una es entre 2 democracias. Ya. Nunca hay una guerra entre 2 democracias. Así, la paz y la democracia van de la mano. Hay que conservar la democracia para seguir viviendo en paz. Gracias por ese mensaje, Rudy. Como última pregunta, Rudy, en esta conversación que yo te agradezco nuevamente, te quería preguntar por algún libro que te haya marcado en tu vida. En este programa Historia, Libro y Bandera siempre le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden, que me recomienden y a nuestros auditores alguna obra. Sí, hay muchas. Uno son las Memorias de Montgomery. ¿Ya? A lo mejor muy sesgado, pero está son bien. muy bien escritos. Y el otro son las memorias del embajador norteamericano durante la época de Hitler. Ya.
que el libro se llama El Jardín de los Animales, Ya. Vamos a dejar que anotado. muestra el desarrollo o desdesarrollo de la paz para llegar a la guerra. Perfecto, dos excelentes recomendaciones. Te agradezco, Rudy, por habernos acompañado en este programa Historia, Libros y Banderas. Te deseo lo mejor a ti y a tu familia acá en Chile, y también te agradezco nuevamente el libro. Ok, muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Espero que tenga el interés que necesita. Así será. Y ustedes no se vayan, ya viene mi recomendación del libro en nuestro programa. Que esté muy bien. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y en Historia, Libros y Banderas de esta semana queremos recomendar este excelente libro de Kate Lowe, Continente Salvaje, Europa tras la Segunda Guerra Mundial, publicado por Galaxia Gutenberg. Es un libro notable, una investigación hecha en distintas lenguas en diversos países del viejo continente y muestra los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando este continente europeo se convirtió en tierra de nadie en muchos lugares y volvió a primar la anarquía, la violencia, la limpieza étnica, el odio y una serie de circunstancias que hicieron muy difícil no solo el término de la guerra, sino que la verdadera llegada de la paz. Hubo numerosos muertos después de los conflictos y una serie de circunstancias que impidieron el pronto establecimiento de lo que se podría llamar la normalidad, tras un conflicto que dejó millones y millones de víctimas en los campos de batalla, pero que siguió con problemas después de mayo de 1945. Un libro notable, una investigación profunda y con gran reflexión histórica. Que estén muy bien, nos vemos en nuestro próximo Historia, Libros y Banderas.